¿Qué es la corrupción? Mal uso del poder para tener beneficios económicos y no económicos indebidos, ya sea por acciones a cómo pagar sobornos para evadir un procedimiento o lavado de dinero. Existen dos tipos de corrupción, la privada y la pública. La corrupción principalmente está relacionada en el imaginario popular con el mundo de la política, es decir, con el dinero. Consiste en un conjunto de prácticas como el nepotismo, el peculado o el cohecho, en las que un funcionario público promueve intereses privados particulares. Por lo general participan dos elementos en esta práctica, el agente interno y el agente externo. Las formas de la corrupción están relacionadas principalmente con lo que es el soborno, investigaciones o arresto de terceros, el chantaje, la extorsión o el uso selectivo de la persecución. Formas de expresión de la corrupción. Se expresan mediante el uso de oportunidades, ya sea para obtener beneficios individuales o grupales. La corrupción de administración pública son las acciones de mala administración que realizan las entidades del Estado en los diferentes niveles del gobierno, que no busca el interés general. La corrupción privada tiene lugar cuando un directivo o empleado actúa de manera desleal en los compromisos y deberes en una entidad pública o empresa. La corrupción corporativa es aquella cometida por una empresa o personas que actúan en nombre de la empresa. Son los estados financieros falsos o engañosos. La corrupción política es el mal uso del poder público para beneficio personal, privado o ajeno al bien común. Por lo general se apunta a los gobernantes o funcionarios elegidos o nombrados. Consecuencias de la corrupción. Se derivan varias consecuencias negativas, como por ejemplo la desigualdad, porque impide que los fondos lleguen a los más necesitados, desviando los recursos para fines personales o de un partido. Perjudica el funcionamiento de las instituciones públicas. Afecta la democracia y gobernabilidad de los pueblos. Consecuencias económicas. Inestabilidad política de los estados. Aumento de impuestos. Disminuye el crecimiento económico. Afecta la convivencia humana. Altera la cultura del país y reduce el respeto y confianza hacia las autoridades. ¿Cómo afecta la corrupción a la democracia? Puede ser vista como uno de los mayores obstáculos a la hora de proteger y promover los derechos humanos, permitiendo con ello la aparición de intentos demagógicos autocráticos de controlar el poder. Afecta a la independencia de las funciones del Estado. Disminuye la gobernabilidad al Estado. Reduce la confianza ciudadana y genera indiferencia hacia la política. Restringe la participación ciudadana y control social. Claramente, la corrupción generaliza a niveles mayores. Roba a un país sus riquezas y lleva a graves violaciones de los derechos económicos. Destruye economías y condena a la población al desempleo y al hombre al desamparo. Y esto se caracteriza una relevancia inquietante. Propuesta para poder combatir la corrupción. Primeramente, la responsabilidad solidaria. Luego, invertir en herramientas tecnológicas, en la mejora y generación de capacidades en el sector público.
para facilitar el control y detección de lo ilícito. Generar normativas que prohíban el anonimato de personas que aporten en cualquier actividad ordinaria de las organizaciones políticas.